Saludos y bienvenidos al canal, yo soy Jaycee y en el vídeo de hoy vamos a ir con un spoiler del nuevo personaje que va a venir como banner limitado dentro de muy poquito ya al juego de Saint Seiya EX. Estamos disfrutando, gozando todavía con nuestro Odin Seiya, la verdad es que es un muy buen personaje de línea frontal pero caro de armar y muchos de vosotros me estáis preguntando qué va a venir o qué hacer con nuestras invocaciones limitadas. Así que quiero empezar este vídeo por ahí, directamente diciéndote qué debes hacer. Estamos en la versión de SEA para poder enseñarte al personaje que va a llegar. Y ya sabéis que nosotros tenemos una serie de tickets morados que podemos comprar 30 de golpe y luego todos los días aquí en la parte de descuento. Esto es diferente en SEA que en la versión global. Vamos a poder aquí tener un cofrecito de compra. En SEA te dejan comprar 3 cofres de 500 diamantes donde se incluye un ticket limitado y 2 de estos materiales universales. Es verdad que de golpe en SEA solo te dejan comprar 25 y no 30. Y mi recomendación es que tienes que ahorrar. No podemos ir a por todos los personajes y dejarlos sin estrellas. Tenemos una cantidad de estos tickets limitados para nuestra disposición, con lo cual es lógico que vayamos esquipeando y cuando tengamos 150, 200 de estos tickets, a lo mejor con el paso de 2-3 banners, si lancemos y metamos una buena cantidad de estrellas a los personajes. Aquí en el canal te voy a contar cómo son todos ellos antes de que salgan, cuál es el mínimo, el medio y el óptimo de cada uno de los personajes en cuanto a estrellas para que puedas tener una buena gestión de tus recursos. ¿Por qué te digo esto? Porque con el paso del tiempo volverán los personajes a banners de selección, por así decirlo. No es como el banner de deseo, es un banner de selección un poco distinto porque aquí tendremos entre un par de personajes, quizá uno de los últimos que vayan a salir, pero no como banner principal, es decir, por ejemplo, tendríamos a Alberich y aquí ya sí tendríamos a Evil Saga que vuelve con el banner, estáis viendo, de Siegfried. Quedaros hasta el final porque vamos a hacer all-in por Siegfried, a ver si nos sale en nuestra cuenta de SEA. Un personaje que la verdad está bastante guapo. Eso como recomendación. Ya te digo, por si no quieres ver más vídeo, aunque te recomiendo que te quedes hasta el final. ¿Tienes que tirar por Freya? Mi respuesta corta es, si tienes bien subido a Saori, no. Si tienes un equipo bastante tocho, donde puedan sujetarse los personajes con un Tauro, por ejemplo, con un Mu, quizá Freya no la necesites. Y esos 40 tickets que vamos a poder conseguir a lo largo de la semana de Freya, los vas a tener que ahorrar. Y ya te analizaré cuáles son los siguientes personajes y si merecen la pena. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Bueno, vamos como siempre a ver el personaje, lo tengo aquí en mi cuenta. Esta es Freya, la verdad es que el diseño no puede estar más guapardo. Aquí está, le tenemos también en esa versión 2D que seguro que habéis visto muchas veces porque ya nos ha salido en el juego. Esta sería Freya. Imagino que también estará su figurita por aquí. Vamos a ver si la podemos encontrar. Imagino que estará, no sé si al fondo. Mira, Freya, aquí está. Esta figurita que nos daría para los personajes del fondo vida y defensa mental, ¿vale? Esto sería lo que nos va a aportar su figurita. Y su armadura, que imagino que no tenga. Tenemos aquí Freya Long Skirt. También vida y defensa nos daría la armadura. Y la figurita de ella misma. Bueno, eso sería lo que nos va a aportar los elementos que vienen asociados a ella. Y luego vamos a analizar, como siempre, el personaje. Veis que es un supporter con capacidad de healer, de recuperación de vida. Está en la línea del fondo, por eso os digo que es una especie de Saori 2.0, ocupa ese mismo lugar. Vemos que tiene ese ataque, aunque ya os digo que es principalmente sanadora, no penséis que el ataque va a matar a nadie. Y estaría en Asgard, igual que Odin Seiya, segundo personaje así principal que sale de Asgard, estaría bajo la protección de Odín, tiene sinergias con Asgard. ¿Y qué hace? Bueno, va a hacer una mitigación indirecta gracias a un Healing Link que tiene como una conexión para repartir daños, ¿vale? Bueno, si nos vamos al tema de los bonus, veis que vamos a tener que esperar a Caballeros de Asgard, como por ejemplo Hilda, que la tenéis aquí, aunque sí que tiene vínculos con algunos otros personajes
del santuario como Yoga, y aquí sí, muy fácil de cumplir con Saori, con Kiki, con Marin, que nos va a aportar vida y ataque, con lo cual perfecto. Skins no tiene de momento, con lo cual no vamos a sufrir en ese sentido. Si nos vamos a las habilidades, te voy a explicar un poco todas. Veis que tiene la básica, el ultimate, 2 cíclicas, 2 pasivas. Freya, como característica general, es una sanadora muy estable, orientada a la curación prolongada, un sostén continuo y sinergias internas con otros personajes de Asgard. Cuidado, de Asgard, gracias a su ultimate, que vamos a ver. Vamos a ir analizando, como siempre, habilidad por habilidad para que sepas perfectamente qué hace y decidas conscientemente si tiras tus recursos o no. Blessing of the Earth, que es la habilidad básica, dice que hace un daño mental de un 60% a un enemigo. Dice que si un aliado baja del 50% de vida, el daño se convierte en curación al aliado en un porcentaje de su ataque. Freya convierte esta habilidad en curación para un aliado con el 40% de su ataque. Es una fantástica skill como de emergencia, ¿no? Es verdad que como está en la parte de atrás va a tener el ataque muy subido y cura a través del ataque, pues bueno, cuando ve que hay un aliado que está pasándolo mal, se convierte directamente esta habilidad en cureta. Interesante. Nos vamos a ir al último. Es muy basiquito, esto ya no tiene nada más. Nos vamos a ir al Prayer of Odin. Aquí, ojito, que este es el ultimate y es muy importante. Dice: sana a los 3 aliados con el menor HP, con la menor cantidad de vida, durante 12 segundos, restaurándoles un 14% de su ataque por segundo. Ojo, que es bastante. A nivel desbloqueo ya es bestial, 3 aliados con la mínima cantidad de vida en el campo de batalla ganan esta bendición durante 12 segundos con una restauración de vida del 14% por segundo. Impresionante, Dice a nivel 2, esto va escalando obviamente, 4 estrellas, necesitamos. Dice que la restauración de vida por segundo se incrementa al 15% del ataque, sube un 1% más. Y durante la duración del Odin's Blessing, ¿vale? Durante la duración del Odin's Blessing, el básico se ve incrementado en un 15%, el ataque básico se ve incrementado en un 15%, por eso os ponía esa otra vez figura del básico. Bueno, interesante, interesante. Sube un poquito la cureta y sube un poquito ese daño para que también la curación con el básico sea un poquito mayor. A nivel 3, que ya nos iríamos a las 7 estrellas, ojito, esto ya es muy ballena. Dice que la recuperación de vida por segundo se incrementa al 16%, bueno, escala un 1% más. Dice que durante la bendición de Odín, los personajes de Asgard van a haber incrementado su ataque básico en un 20%. Ojo, que esto ya sí se va a notar mucho. Hace una sinergia increíble, obviamente, con Odin Seiya por el incremento del ataque básico. Odin Seiya se mueve con esos básicos, con lo cual es una habilidad pensada para Odin Seiya en principio de los que tenemos. Es su habilidad más fuerte a 7 estrellas, porque se va a volver un support defensivo y ofensivo. Con Odin Seiya veremos Thor, veremos Brunilda, veremos otros personajes, no te quiero adelantar mucho, pero vendría a hacer muy buena sinergia con todos ellos. Pero claro, tendría que estar a 7 estrellas. Ojo que esto del ataque básico solo se desbloquea a 7 estrellas y sabemos que eso es bastante complicado. Nos vamos a la Floral Protection. Dice que enlaza a ella con 2 aliados con el menor porcentaje de vida. Es lo que te decía de este linkeo que hace, ¿no? Si uno recibe curación, los otros reciben el 20% de esa curación durante 8 segundos. Esto se va a ver incrementado al 25% en nivel 2 que es el que tenemos. Y a nivel 3, con 5 estrellas, dice que se va a ver incrementada la curación al 30% y el link se extiende hasta los 12 segundos. Bastante buenardo, Nivel 2 básico y funcional. Nivel 3 sería bastante bueno. Light of Spring. Cura a un aliado con el menor porcentaje de vida durante 8 segundos y le va a dar...
dice que le va a infligir efectos de curación a un aliado con el menor HP durante 8 segundos, restaurando vida igual al 12% de su ataque por segundo, ¿vale? A nivel 3, la vida que recupera se va al 14%, interesantísimo. Y a nivel 3, que son 6 estrellas, la vida recuperada va hasta el 16% del ataque por segundo y la recuperación se extiende durante 12 segundos. Curación constante, estable y a 6 estrellas se vuelve una curación larguísima. 12 segundos de pelea es una barbaridad. Pero bueno, son 6 estrellas, por eso ya os diré luego cuál es el mínimo, el medio y el recomendable. Nos iríamos ya a las dos pasivas. El Blooming Flowers, dice que cuando Freya recibe daño, hace un pequeño empujón a los enemigos a una distancia corta, haciendo un 30% de daño. Y esto se spamea, ¿no? Cada X segundos, ¿no? O sí que, ojo, que también empuja a los rivales hacia atrás, los repele y el porcentaje de daño es como un poco ridículo, pero bueno, por lo menos se los quita de encima. A nivel 2, que son 4 estrellas, dice que el cooldown se va a reducir en unos segunditos y que el hit rate también va a verse reducido en un porcentaje. Reduce el hit rate en un porcentaje bastante interesante durante 30 segundos para los rivales. Y el cooldown a nivel 3 se reduce a 8 segundos con 6 estrellas. Bastante ballenita. No es que sea su habilidad principal, pero en PvP va a ganar bastante valor esto, ojo. Aporta control y reducción de precisión de los rivales, lo que es bastante útil contra asesinos, controladores, contra muchos personajes que vayan a intentar hacernos daño. Pero claro, 6 estrellas, ojo, que esto ya es muy bueno, pero bueno, ya con 4 estrellas se podría empezar a funcionar. Y nos iríamos a la última, el Sanctuary of Spring. Dice que va a recuperar vida igual al 6% de su propio ataque cuando toma daño, y esto tiene un cooldown de 12 segundos. Esto con 5 estrellas dice que recupera el 8% de su ataque y el dodge rate se va a incrementar en un 30% al 60 durante 5 segundos, la capacidad de esquivar, creo que es, si no me equivoco. Y a nivel 3 dice que incrementa su defensa física y mental en un 10% y recupera vida del 70% de su ataque. Así que, bueno, aquí, en esta pasiva, Freya se vuelve bastante tanque para ser healer, ¿no? Si lo llevamos muy alto, va a haber aumentada su defensa bastante, la recuperación también bastante, así que ojo que aquí esta es como un poco de tanqueteo para ella misma, de pararla de pecho. En cuanto a estrellas, te diría, si la tenemos al mínimo con estas 2 estrellitas y no desbloqueamos esta pasiva, nos perdemos la parte del tanqueo. Pero ojo que a 2 estrellas podría tener cierto sentido, porque tenemos, no sé cómo será en global, pero aquí tenemos el Ultimate desbloqueado. Aquí la que se desbloquea con 3 estrellas sería esta. Si es igual, ojo que podría tener sentido una Freya con 2 estrellas como mínimo, como para un segundo equipo, quizá para llevar cureta en un segundo equipo. Me parecería que con 2 estrellas, con sacar al personaje, se podría empezar a utilizar. Pierde mucho potencial, pierde esa mejora de sinergia con Asgard, pero bueno, es ideal para esas campañas, para modo élite, para misiones diarias, para un equipito incluso sin Asgard, para ponerla de segunda healer. Tendría esa curación estable, tendría esa cureta de emergencia con el básico, tendría ese Light of Spring que sería bastante útil. Bueno, ahora bien, si quieres una Freya que te empiece a funcionar y que digas, aquí sí, ese punto dulce de Freya, ¿no? Yo creo que te diría 4 estrellas. Vas a tener que meterle la primera copia y luego 2 más, tendrías que sacar hasta 4. Lo que nos iríamos con suerte a unas 120 imbos, más o menos, vendría a ser, creo yo, para sacar la primera y luego tener margen en las otras, te diría 80 para sacar 3 más. Ahí estaría, 120, 130 invocaciones para tener ya una Freya curiosa. Aquí la unidad ya se va a volver realmente buena.
El Ultimate sube bastante, tenemos el Floral Protection y el Light of Spring que van a mejorar muchísimo. Gracias a esas 4 estrellas vamos a tener el Ultimate subido a nivel 2, con lo cual la curación ya empieza a ser bastante suficiente para PvP, PvE. Vamos a tener también la posibilidad de hacer un poco de equipo mixto entre Asgard y no, y si no tienes muchísimos recursos pero te gusta el personaje, quizá con 4 estrellas te empiece a funcionar, sobre todo porque si sale como en SEA, lo vuelvo a repetir, ya te estaría metiendo aquí el Prayer of Odin, su Ultimate, a nivel 2. ¿Veis? Con 4 estrellas tenemos el Prayer of Odin y el Blooming Flowers, que va a reducir el cooldown y que va además a bajar ese hit rate de los enemigos en un 30%, con lo cual, bueno, ya se vuelve ella misma bastante sostén para el equipo y para lo que tiene que hacer con el Prayer of Odin. Y luego ya si quieres una Freya de alto rendimiento, yo te diría que 6 estrellas. 6 estrellas es lo que nosotros vamos a ver que es una Freya de competición ballena. Empieza a entrar ya en el meta aquí muy fuerte, tanto PvE como PvP. El Light of Spring se vuelve súper potente, extendiendo la duración, la recuperación, todo esto que hemos visto. Vamos a, además, el Blooming Flower, tener también una reducción del cooldown, con lo cual, pues bueno, vamos a tener... espera que lo vuelvo a poner a 6 estrellas aquí. Vale, vamos a tener sin ninguna duda ya una Freya bastante útil. Mitiga el daño, muy buena para los raids, para equipos pesados de daño sostenido, así que increíble. Si la quieres llevar a 7 estrellas, pues qué te voy a decir, vas a tener el kit completo, ¿no? Ahora bien, yo te diría, 7 estrellas es si juegas Asgard. Si no, no tiene tampoco mucho sentido. El Ultimate se vuelve increíble para Asgard, aumenta el ataque básico para los Asgardianos en un 20%, la curación por segundos nivel top, el Santuario of Spring hace que se vuelva tanque con ese más 10% de las defensas y la curación masiva. Pero claro, te vuelvo a repetir, solo tendría sentido un equipo full Asgard. Si estás pensando en Odin Seiya, en Thor, en otros personajes, ¿no? Para PvP de nivel alto, para equipos que dependan del ataque básico, si no, no tendría mucho sentido. Ya te digo, nivel mínimo recomendado, yo te diría 4 estrellas, suficiente para el modo historia, para contenido diario, ya cura bien y no gastas demasiados recursos si los tienes, aunque ya te he dicho al principio del vídeo que mi opción va a ser skipear al personaje. Nivel medio recomendado, óptimo, 6 estrellas, curación top, increíble defensa, increíbles los buffs y esos ciclos de habilidades muchos más sólidos. Así que eso es lo que te diría. ¿Con quién hace mejor sinergia? De los que tenemos con Odin Seiya, que su buff es para él directamente, pero ya te he dicho en qué condicionantes, ¿vale? Y luego con los demás es más tema de cureta y ella misma que tiene esa capacidad de tanqueo. En cuanto a tema de cartitas por aquí, pues claro, de las que yo tengo disponibles, pues nos va a servir mucho el tema de todo lo que aumente su cureta, su velocidad, por ejemplo. No sé si poder ver en algún sitio cuál es su carta específica, si no, bueno, ya cuando salga el personaje quizá lo veremos, porque a lo mejor como ya ha pasado el personaje no podemos ver su carta específica. No sé si en la galería aparecerá. Dejadme echar un ojo para ver si os la puedo enseñar. A ver si aparece aquí. ¿Hay alguna carta específica? No lo sé, ¿eh? No lo sé si salió con su carta específica o no. Mira, aquí tenemos carta específica, Maiden Among Flowers. Dice que cuando produce curación, garantiza que grants the healed target skill vale, que va a aumentar al objetivo curado un 3,2% más de velocidad de skill y de velocidad de ataque. Si lo entiendo yo bien, vamos, que cuando hace curación hace que el objetivo que recibe la curación aumente la velocidad de ataque y de habilidad en un 3,2% durante 2 segundos. Me parece que esto está otra vez pensado para hacer sinergia con Odin Seiya, ¿no? Para que siga pegando y con otros personajes que vendrán a futuro, pero como no están en el juego tampoco te quiero liar mucho, ¿no? Mirad, va subiendo el tema de la velocidad, es lo que cambia, y los segundos también, ¿eh? Hasta 7 estrellas, que dice que cuando hace la curación garantiza que el heal target, el objetivo curado, aumente la velocidad de ataque y de las skills en X segundos.
2. Bueno, interesante la carta de Freya también, pero repito, interesante solo si la llevas con Odin Seiya, si no esta carta no te va a servir para nada y bueno, entendedme, sí que va a servir, obvio. Pero bueno, que a lo mejor le vendrían bien otras. Si tenemos aquí, fijaros, segunda carta de Freya, Freya Sprayer, que quizá esta sí que le iría mejor para ella. Incrementa la curación propia y los efectos de los efectos de curación propia en un 8% y el Unhealed Crit Rate by 12%. Bueno, iría todo en esta sí en base a la cureta, ¿eh? Esta más propia para ella, la otra más propia para combinarla en equipo con Odín. Pues esta carta sí que le vendría bien a ella y la otra estaría pensada para Odín. Curioso, ¿eh? Mirad qué bonita. Me encantan las cartas de Hilda, Evil Power. Bueno, pues aquí tendremos estas dos cartas. Os voy enseñando cartas que vendrán. Siegfried, esto ya lo analizaremos un poquito más adelante. Pero guapardo todo lo que está por venir, ¿eh? Este sería un poco el análisis de Freya y la recomendación que te hago. Ya te digo, yo particularmente creo que voy a skipear al personaje. Voy a centrarme en recuperar recursos para lo que esté por venir. Voy a seguir utilizando a Saori. Sé que Freya es un 2.0 que quizá la mejora y está encima destinada a equipos Asgard, que sí que es bastante interesante, pero bueno, tenemos una cantidad de recursos limitados y yo me voy a ahorrar esos 40 tickets. Voy a intentar llegar bien a próximos banners que me parezcan más interesantes y Freya, quién sabe si en el futuro pues la pueda sacar en, ya os digo, en estos banners de selección, donde me preguntabais estos tickets que se ven aquí, es que en SEA los dos primeros banners utilizaron tickets distintos, entonces veis que esto también se puede comprar con diamantes. No sé cómo saldrá en global, porque el color de los tickets en global ha cambiado, así que no os fiéis de esto. Ya veremos qué van a sacar. Una vez dicho todo esto, tenemos 34 imbos. Nos vamos a ir a sacar, si podemos, cruzamos los dedos, a Siegfried, que la verdad es que me hace bastante ilusión. Tiene un ultimate, una cinemática que es brutalísima. Bastante interesante este Siegfried. Por aquí no tengo... Vamos a hacerla gratis para ir calentando la máquina y a ver si lo sacamos. Vale, nos sale un unicornio, por aquí nada, por aquí vamos a hacerla gratis también. A ver qué nos toca. Perfecto. Bueno, pues vamos a por Siegfried. A ver si hay suerte. Voy a hacer primero las 4 singles. A ver si de puritita chorra lo sacamos y nos ahorramos 30. Ahora sí. Un Siryu. Un cisne negro. Un Habu. Y un dragón negro. Y ahora ya sí, todo por el todo. Vamos al lío. A ver si estas 3 multis que tenemos sacamos al personaje. Al lío. Venga. Vamos a lanzar el deseito. Aquí ya sí vamos a darle un poco de emoción. Y se queda la moneda ahí, que no se hunde. ¿Qué es este bugueo cósmico? Que tenemos doble. Doble de puta madre. ¡Ay, uno nuevo! Dámelo, papá. Dámelo, papá, en la primera con una doble. ¡Vamos! ¡A la primera! ¡Guau! ¡Qué rica esta tiradita, eh! ¡Qué rica esta tirada! Pues ahorramos 20 tickets de coña. Aquí está. Impresionante el diseño. ¿Y qué más nos da? No me digas que me ha tocado doble. ¡Doble Siegfried! ¡Wow! ¡Madre mía! Doble Siegfried en una multi. ¡Buah! Terrible esto. Terrible. Impresionante. Pues mira, podemos meter todas las habilidades. Ya os digo que esto no sé si en global es igual que en SEA, porque aquí la que se desbloquea es como una pasiva. En global es como el ultimate. Pero brutal. Brutal. Tenemos ya un Siegfried con todas las habilidades aquí en SEA. Perfecto. Mirad qué guapo, ¿eh? Qué guapo está este Siegfried. Increíble. Bueno, increíble para cerrar el vídeo esta última tirada. Ojalá tener tanta suerte siempre.
Buah, Lucky. So Lucky. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Me quedo aquí flipando con mi tirada. Ya os digo, el análisis de Freya, personaje bueno, pero yo paso. Y ojo con la suerte final que hemos tenido. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta aquí. Deja tu poderosísimo like y ya sabéis, nos vemos en próximo contenido del canal. ¡Hasta la próxima!